de baile, todo remamado y con las manos en el aire. Damas Gratis en vivo, uno de los más grandes exponentes de la cumbia argentina, dice presente en Chacra La Tablada. Damas Gratis en vivo. Pero esto no... El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Pintor de nubes camina, con sabor a mieles guanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Uruguay, para conocerlo mejor, para quererlo mejor, para cuidarlo mejor. En la estructura de nuestro programa estaremos contándoles la historia de los jesuitas en su descubrimiento del río Uruguay. También, como todos los jueves, la travesía del Biguá, que está llegando por los esteros de Farrapos, allá por la localidad de Nuevo Orleans. También les contaremos una noche entre aquellas islas. Continuaremos con la historia de los balseros del río Uruguay, con el aporte del profesor Argemiro Rocha. Tendremos una hermosa charla entre amigos, con el querido José Cardoso, sobre sus vivencias en el Cuareim, en la época de las balsas. Y por supuesto tendremos la parte científica de los peces con el doctor Paolini. Aguantame el temporal, si mis brazos no se cansan. Los saludos de hoy lo haremos para la Comisión Pro Museo, que se está adhiriendo a los 200 años de la declaratoria de nuestra independencia, y entonces en estos momentos están montando una muestra allí en Paz Aguirre y Avenida Artigas sobre la época gauchesca. Y hace un ratito nomás, un saludo, me encontré con Cuca, con Silvia, con Adriana, con Hamlet, que están trabajando allí fuerte para que mañana se pueda visitar la muestra. También sabemos que hay una serie de actividades que se están adhiriendo varias instituciones a esta semana tan especial, los 200 años de la declaratoria de nuestra independencia. Por último, un saludo a Calegari, guardia del puerto, que siempre nos están brindando los datos hidrológicos del río Uruguay. Los que le podemos decir que está descendiendo levemente, el río se encuentra en aguas medias, a la hora 15:38 se encontraba a 2 metros 26 centímetros en el puerto. Bueno, y ahora es hora de...
quisiera dar un pequeño saludo a gente de Montevideo, grandes amigos, una barra que se junta, increíble, a escuchar el programa, que era una barra de guitarreros, bueno, hoy están escuchando el programa, y tal vez por la inexperiencia nuestra me decían que nosotros tenemos que decir los nombres de los que estamos acá. Puede ser. Sí. O sea, entonces hoy les voy a decir que acá está el capitán del barco, Marcelo Brave, y a mi izquierda ya el señor José Luis Pauline, y yo quien les habla, Jorge Pereira. Para todos aquellos que no nos conocen, bueno, aquí estamos junto a nuestro capitán. Bueno, a partir del jueves que viene, entonces, nos tenemos que Hay que presentar quiénes son. Me decían, no escuchamos y no sabemos quiénes son. Y, bueno, un grande saludo a esa gente. Bueno, aprendiendo. Bueno, vamos a arrancar con una correntada. Vamos a empezar a vender porque Una llegó la correntada. hora. Bueno. Ahí está. Mecánica Gurruchaga, servicio oficial Toyota y Suzuki. Servicios de mantenimiento y reparaciones para todas las marcas. Alineación, balanceo, suspensión y frenos. Mecánica Gurruchaga. Estamos en Paz Aguirre 1359, teléfono 4779-3828 y celular 098-564-808. Mini Market Río Uruguay. Una línea completa de productos para la despensa, fiambres y lácteos de primera calidad. Frutas y verduras, comestibles envasados y con la tarjeta recompensa, evidentemente muchísimo más barato que allá. Nos vamos a la esquina de Atilio Ferrandis y Jaime Romans. Bien en la esquina, ahí no encontrarás Mini Market Río Uruguay. Jorge Repuestos. Tenés moto Andalo de Jorge. Inigualable en repuestos para motos. Lo que necesites y para cualquier marca. Atilio Ferrandis y Joaquín Suárez, el número 1 en repuestos de motos. Marcelo Bravi. Servicio total en repuestos automotores, los mejores. Y si te falta un tornillo, vení, que lo tenemos. Una tradición familiar. Avenida Artigas 1076, teléfono 4779-2349, celular 092-53-3221. ¿Y a quién le falta la boina? Al doctor. Al doctor le falta una boina, vaya por Casa Somacal, allí tenemos los sombreros, paño de nutria, el clásico, el gardeliano, el campero y el panza de burro. Ese Le debe quedar bien. Sí, Sí, Pero no lo encuentro nunca el hombre. bueno, golpéele en la casa, si no lo atiende lo ahí, vamos a está en la tener que casa. No, pero está abierto siempre. Bueno. Él no está, pero siempre están Conseguimos atendiendo. crédito allí. por otra vía. Pero claro que sí. Los cuchillos Solingen también, el tradicional. Todas las medidas de hojas. Visite nuestro Facebook e Instagram. Estamos en Avenida Artigas 1544. Y la Papa Loca, autoservice, comestibles, verduras, todo para la cocina. Producimos nuestras verduras con manejo orgánico, calidad, variedad y mejor precio. En 18 de julio 220, Tomás Gomenzoro, a la vuelta de Gremeda. Bueno, Jorge, continuamos con el fin del periodo misionero en el tema del descubrimiento del río Uruguay. ¿Sí? Claro, como veníamos hablando de las conquistas, de los descubrimientos, y de hecho, bueno, es cortito lo que está quedando de esto, y bueno, vamos a terminarlo. Pero en esta etapa de la conquista pacífica que caracteriza a las misiones, se ve alterada con la presencia de tropas portuguesas, que viniendo del norte hacen frente bélico a las reducciones jesuíticas. A la muerte del padre Roque González y del padre Rodríguez sigue el alzamiento de los indígenas y más tarde el avance de los bandeirantes. Se produce el éxodo de los pueblos de Misiones. San Nicolás emigra en 1638. Candelaria en 1638. Santos Apóstoles abandona en 1638 y San Carlos tomada por los portugueses. Y así, en el transcurrir de los años llegamos a 1680, en que los lusitanos, que no abandonaban su deseo de dominar las puertas del río Uruguay, fundan la colonia del Sacramento. Nudo de largos conflictos por la intervención de indígenas de las reducciones del Alto Uruguay. Con el reinado de Carlos III
que decreta la expulsión de los jesuitas, se cierra este periodo. Bien amigos, recordemos que allá por agosto del 2014 veníamos navegando en el Biguá, próximo a la localidad de Nuevo Berlín. Ya habíamos llegado esa misma noche, luego de un pequeño percance que tuvimos. Y allí nos quedamos en el muelle, en el extremo sur del mismo. Y podemos decir que Nueva Berlín es un pueblo orillero, creado y fundado por los hermanos Richard y Karl Wendelstadt, jóvenes europeos dedicados al agronegocio en Uruguay. Dueños de la gran estancia Nueva Melem, se vieron en la necesidad de construir viviendas para el personal. Luego el pueblo creció rápidamente a causa de la fertilidad de las tierras y muchas familias de origen alemán se asentaron allí. A 6 años de su fundación, segunda mitad del siglo XIX, ya se habían creado comisaría, aduana, juzgado y escuela. Hoy es una pujante zona agropecuaria. Le contamos entonces el viaje del Biguá. Nuevo Berlín, San Javier, 12 de agosto de 2014. Amanece el Nuevo Berlín. Mañana fría, despejado el cielo, azul. Contrastaba con el oscuro del monte de las islas. Barrancas pardas y el amarronado espejo del río definían los tonos del escenario. Una mañanita de invierno calma, cada vez más brillante en la medida que el sol repuntaba y los reflejos disparaban en las orillas, cuando una suave brisa comenzaba a encrespar el río. Hacia el oeste, la gran isla del Burro y un poco más abajo, la isla Nuevo Berlín, bastante más chica. Desde nuestro amarre, una boya de fondeo al Borneo, muy cerca del muelle, observábamos aquella postal, con la costanera reflejada en parte sobre el agua, todo en calma, todo en silencio, que solo lo rompía una gallineta de a ratos picoteando en el monte ribereño. Momentos sublimes que nuestra Pachamama nos obsequia cada vez que nos detenemos a contemplarla. Los pueblos del interior, en ciertas horas, tienen esa magia. Vos y el paisaje, y nadie más. Lejos de las grandes urbes, nada de ruidos molestos, ni construcciones que lo rompen todo. El muelle, de porte interesante, se vio rodeado de una gran isla de camalotes que bajó con la creciente desde los esteros e interrumpió el acceso norte, lo que no nos permitió usar las comodidades de sus escaleras. Preparamos el mate en el barco, un membrillo con queso, el viejo y querido Martín Fierro, fue nuestro desayuno. Sacamos algunas fotos y luego fuimos a tierra en el Gomoncito a hacer los papeles en el destacamento de prefectura. Ricardo, el suboficial a cargo del puesto de prefectura, nos atendía muy amablemente y nos indicaba algunos detalles de la navegación. Río arriba, sobre un plano detallado de la zona de Farrapos, con sus islas, que estaba colgado en la pared. Siempre me llamó la atención esta zona al mirar el mapa de nuestro país, pero nunca la había visto tan grande y con todos los detalles. Es fantástica. ¡Cuántas islas! ¡Cuántos canales! Ya soplaba un suroeste a unos 15 kilómetros por hora. Y como decía don Atahualpa Yupanqui, decía, este río que pasa como si no pasara, como si fuera un juego de me quedo y me voy.
de que esconde entre los ceibos su malón de tacuaras, mientras suelta en la espuma su mensaje de adiós. Este río que busca los hondos nubarrones para llorar a solas todo lo que perdió, que ve con ojos mansos a los viejos lanchones, al niño busca nidos y al botero cantar. Hora 14:07. Partimos del puerto de Nuevo Berlín con viento cruzado del suroeste que nos pegaba por la aleta de babor. Dejábamos atrás aquel pueblo de inmigrantes alemanes que conservan en una urna de vidrio un trozo del muro que dividió las dos Alemanias por tantos años, testigo de cuántas tragedias de vida. Sobre la costa vive una gran comunidad de pescadores artesanales que desde muy temprano cortaban las aguas del Uruguay a revisar sus redes, y desde nuestro barco los observábamos pasar entusiasmados en busca de su sustento. Una calle serpentea la costa a modo de rambla que hacia el sur, luego de la prefectura, el club y el parque, desemboca en el conocido sitio arqueológico de La Yeguada. Arenales, pajonales y monte nativo rematan por ambas puntas el perfil oeste de Nuevo Berlín, coronado por el majestuoso río Uruguay. Buscando el canal nos recostamos a la isla del Chileno, por estribor, dejando en la banda opuesta a la isla del Burro, con sus aproximados 10 kilómetros de extensión. Escuché versiones de sus 1.200 hectáreas que fueron explotadas en buena parte por un particular con la forestación. Hora 15. Navegamos con rumbo norte con una velocidad de 12.2 kilómetros por hora, cruzando el paralelo 32 grados 50 minutos 0 segundos, próximos a Tres Bocas, que es el encuentro del canal principal con el canal de la Filomena, que entre las islas forman una I de aguas como si fuera un empalme de rutas. Aún bien señalizado, el canal es ruta de grandes barcos y está encajonado entre las islas, lo que aparenta tener muy poco espacio de maniobra, pero al llegar allí vemos que no es tan así, que hay buena distancia de maniobra. El viento se hace notar y las olas son de consideración, pero el Biwak, con sus 30 pies de eslora y sus 7 toneladas de desplazamiento, se defiende muy bien, si lo comparamos con una lancha de las que acostumbramos a navegar. 1700, 1800 RPM, como en toda la singladura anterior. Costeamos el pantanal fluvial más grande del país, que junto a las 24 islas uruguayas, hay más cantidad en aguas argentinas, constituyen unas 20.000 hectáreas de bañados, pajonales, campos, monte de parque y ribereños. Se trata de la mayor reserva natural del país, la reserva de Farrapos y sus islas. Se comporta como un gran corredor biológico, sometido a constantes cambios. Y así escuchamos algo de música, ¿no les parece? Alguna música acorde a lo que estamos haciendo. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Pintor de nubes blancas. El lucero en el ocaso parece un lunar del cielo, nada igual a los colores de un atardecer islero. Recostado en la corriente,
canoa hecha de aguacero, negra sombra entre las sombras, curtido va el carpinchero. Baja por el canal, espejo de la noche y del ceibar, junto al camalotal, oteando va callado y escuchando en el silencio en las orillas del pajonal, la nutria y el carpincho retozar. Su refugio y dormidero, el rancho de paja brava, va achicándose en la orilla, juntito a la correntada. Curupí de claro tronco, corteza color de sangre, corazón blanco por dentro, islero para confiarle. Baja por el canal, espejo de la noche del ceibar, junto al camalotal, dejando atrás las islas con su carga de carpincho, va chiflando del remar hasta Puerto Gaboto sin parar. La noche entre las islas de Farrapo. Ante tan maravilloso escenario, decido pasar la noche por aquí, entre estas islas, por estos laberintos de agua decorados por una majestuosa vegetación. Y por allí nomás nos metimos en un manso riachito que nos recibía con una formación de sarandíes que cosquilleaban el biguá. Una alfombra de camalotes nos unían con la costa y el totoral. Un largo de proa, un gigante sauce negro y el ancla de popa dejan el barco inmóvil. El atardecer llegaba y la acuarela del poniente, siempre asombrosa, siempre distinta, siempre mágica. Ya entre las sombras, adelante en el canal, se perdía en su canoa el carpinchero. La hora de la cocina llegaba y me dedico a estos menesteres disfrutando de un mate en la pequeña cocina del biguá, porque me gusta hacerlo. Y sale la cena, el ensopadito de moñas regadito con un buen tinto, y como no podía faltar, la galleta marinera. Más tarde, cuando mis dos compañeros se van a descansar, decido probar suerte. Y para recordar ese momento tan especial, escribo lo siguiente. Entre sarandíes y camalotes, entre las islas, allá por el kilómetro 120 del río Uruguay, frente a los esteros de Farrapos, hay riachos angostos, algunos sin salida, bordeados de camalotes y brotados de sarandíes. Por ahí decidimos botar el ancla del biguá para pasar la noche, protegidos por el monte en ambos flancos. Teníamos buena profundidad y distancia como para hacer una ciagoga y regresar al canal principal para continuar la travesía. Rompían el silencio las ranas y sapos que como si fuera un motor de bombeo resonaban en el monte desde el camalotal. De a ratos se detenían todos, como si existiera una orden superior que marcara el silencio, un silencio
profundo. Un chasquido en el agua que interrumpía la quietud. Indicaba el coletazo de una tararira cazando y a continuación, desde la oscuridad del monte, un grillo desentonaba llamando a su pareja. Sentado en la popa del barco, preparo mi caña para probar suerte en la penumbra. Buena carnada conseguimos ayer, lombrices y algunos cangrejitos también. Nos arrimaron unos pescadores a cambio de algún brebaje. Pero esta noche prefiero probar con un ratoncito del agua de esos que son artificiales, de goma, que tanto le gustan a las tarariras. Noche algo clara, cuarto creciente, muchas estrellas. Dicen que no es muy buena para el pique, pero hermosa para contemplarla. Después que acostumbras la vista, se ve todo, en blanco y negro, en todos los tonos a tu alrededor. Me concentro en el lance del señuelo una y otra vez. El bordecito de los camalotes, donde el pez más grande caza a los pequeños. Allí iba el señuelo. Una pausa entre cada tiro colocan a todos los sentidos en punto muerto, como en recarga, y te llevan a un estado de ánimo indescriptible, tremendamente placentero, casi mágico. Se siente el silencio de la noche, el suave aroma del monte, una deliciosa alquimia de perfumes, la quietud de las sombras del follaje tupido y el firmamento reflejado en las aguas mansas. Pasan las horas y el sueño me llama. Ni un triste pez en mi aparejo, no me importa. He recibido de la madre naturaleza un abrazo de paz y felicidad. Como si fuera un regalo de Dios, Marcelo. Como un regalo de Dios. Oba viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Oba viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Amanhã eu vou embora para os rumos Uruguaiana, vou levando na minha balsa cedro, angico e canjerana. Quando chegar em São Borja, dou um pulo a Santo Tomé, só pra ver as correntinas e pra bailar um chamamé. Essa é pros balseiros. Oba viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Oba viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Ao chegar no Salto Grande, me despeço desse mundo, rezo a Deus e a São Miguel e solto a alça lá no fundo, pra se escapar deste golpe e chegar salvo na Argentina. Lá duvido que escape do olhar das correntinas.
Oba viva, veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobre. Quiero caminar contigo, María. Para estar más cerca de Dios, los invitamos a escuchar los domingos a la hora 18 en vivo la Santa Misa desde la parroquia Santa Rosa de Lima del Cuaray. Guía mis pasos. Y todos los días a las 16 y a las 20:30 rezamos juntos el Santo Rosario a la Virgen María. Ave María. En los 1250 AM de Radio Bella Unión y en los streamings online. Comaja, más de medio siglo al servicio de sus socios. Con una pequeña cuota social de 112 pesos, usted puede asociarse y acceder a préstamos con una tasa de interés muy baja. Sujeto a aprobación crediticia. Ejemplo, 15.000 pesos en cuotas de 1.604, 40.000 pesos en cuotas de 2.317 o 70.000 pesos hasta en 30 cuotas. Visite nuestras redes sociales para conocer los beneficios y acceder a los números de contacto. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. Ay, ¿por qué siempre pierdo la otra media del par? Hay cosas en la vida que no se pueden entender. ¿Se largará a llover justo cuando salga sin paraguas? Otras que no se pueden saber. ¿Qué auto consume menos? Pero en esto, la información te permite decidir mejor. La etiqueta vehicular de eficiencia energética para vehículos 0 kilómetro te ayuda a elegir con información. Decidí mejor. Avanzá con eficiencia energética. Ministerio de Industria, Energía y Minería. Supermercado El Dorado. En la barra, una nueva opción para tus compras. Del trébol de entrada a la derecha, frente a la prefectura, Super El Dorado. Amplio local. Todo para la canasta familiar. Ven, compra barato, ven. Supermercado El Dorado. El Dorado. El Dorado. Septiembre 19, Parada de Vientres 2025. Remate presencial y virtual en Parada Fariña. Importante, vendedores cobran contado. Compradores carpeta habilitada con el escritorio hasta 90 días y condiciones especiales. Consulte sanidad preventiva. Inscripciones abiertas. Por informes al 091-772-020, 099-772-000 o con nuestros agentes en todo el país. Remata y administra Otto Fernández. 80 años de seguridad y confianza. AgroSí. AgroSí Insumos, herramientas Inco y Watfo. Atención albañiles, pintores y herreros. Tenemos descuentos especiales para ustedes en toda la línea de herramientas. Visítanos en La Valleja 1930 frente a la ruta. En Pet Shop llegaron capitas y cuchas para que tu mascota pase calentito este invierno. Como siempre, las raciones al mejor precio, directo de fábrica. AgroSí. Vení y entérate de las ofertas semanales. Los esperamos con el asesoramiento técnico y la mejor atención. Nuevo horario de lunes a viernes de 8 a 12:30, de 13:30 a 18. Sábados por la mañana. AgroSí. Un nuevo beneficio alcanza a toda la familia municipal. En Mitre, renovamos nuestro compromiso con quienes dedican su vida al servicio público. Ahora, gracias a un nuevo convenio con la Intendencia de Artigas, brindamos servicios fúnebres sin costo para funcionarios municipales en actividad o jubilados, cónyuges o concubinos, padres de funcionarios municipales e hijos menores de 25 años o mayores declarados incapaces. Con más de 20 años de trayectoria, ofrecemos un servicio con atención humana y personalizado, con salas velatorias de primer nivel. Aparicio Saravia 660, teléfono 4779-4444, Bella Unión. Mitre, nuestra esencia es servir.
viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Oba viva veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Amanhã eu vou embora para os rumos uruguaiana, vou levando na minha balsa cedro, angico e canjerana. Quando chegar em São Borja, dou um pulo a Santo Tomé, só pra ver las correntinas e pra bailar um chamamé. Essa é pros balseiros. Oba viva veio a enchente, Uruguai. Recordemos, amigos, que el jueves anterior comenzaba el profesor Alcemiro Rocha la historia de los balseros del río Uruguay, la historia de la industria maderera en la cuenca del río Uruguay, nacida en Brasil, que luego se conecta en una historia compartida con Argentina y Uruguay, y sobre todo con nuestros 3 pueblos vecinos de la triple frontera. Una historia prácticamente desconocida para las generaciones del 70 en adelante, y que ha sido fuente laboral para muchas familias de la región. Desde el barrio El Tablero hasta el Cuareim, aún tenemos familiares de gente que dependía de aquella actividad. Es nuestro propósito entonces rememorar aquellas 4 décadas y más también de actividad maderera que utilizó el río Uruguay como medio de transporte. El Parque Rivera, el Tablero, el Puerto Pedregullo, el Puerto Seibo en Montecaseros, la isla Brasilera, las cabeceras del puente de la Barra del Cuareim en ambas márgenes, fueron testigos de aquella época de sacrificados trabajadores y de fuerte actividad económica hacia el Plata. También es nuestro propósito que de una vez por todas se confeccione una interpretación sobre el trozo de viga colocado en la Plaza Varela, que es un testimonio presente de lo que fueron las balsas del río Uruguay y que hoy, observarlo así fríamente, no nos dice mucho. Ese ornamento que si lo... Debería tener algo que especificara qué es eso. Mucha gente dice, ¿qué hicieron? Pusieron un palo en el medio. No saben la historia que tiene eso. Por eso hay que estamos especificar una descripción claro, breve y concisa de la historia de ese trozo tremendo de cedro que se encuentra allí en la Plaza Varela. Bueno, continuamos así aquella historia con el profesor. Como foi visto no programa anterior, existia uma imensa e impenetrável floresta no oeste de Santa Catarina, que era muito tentador, tanto em termos de boa madeira, como de qualidade e de quantidade. A riqueza das florestas do Alto Rio Uruguai são um prolongamento das florestas do Rio Paraná. Elas avançavam, né, através da província de Misiones, na Argentina, com matas extensas, bosques de pinhais que se estendiam ao longo das serras e formaram a vegetação típica que ocupava as faixas das águas do Rio Uruguai e do Rio Iguaçu. Essa região, que era a região do oeste de Santa Catarina, nos tempos do Brasil colônia,
foi muito disputada por espanhóis e portugueses. Depois, por extensão, né, por continuidade, por argentinos e brasileiros que também queriam as riquezas do lugar. E qual era a maior riqueza do lugar? A fertilidade do solo, que produzia grandes extensões de florestas, de mata nativa. Com o tempo se juntaram 3 fatores: a terra fértil, as florestas e o colono gaúcho. Esses 3 elementos vão formar a vida econômica do oeste de Santa Catarina pelos anos de 1920 e 1930. E a exploração das matas e a indústria da madeira será o principal pilar da economia do Estado. Estivemos consultando alguns estudos e as narrativas dos personagens que viveram esse período de extração da madeira. Eles comentam que migraram para o oeste centenas de colonos gaúchos, entre empresários, balseiros, trabalhadores, todos no sonho de ver se ganhavam algum dinheiro cortando madeira. Um deles, inclusive, diz: eu fui criado nas barrancas do Rio Uruguai. Quando eu era guri, eu pensava, vou crescer e vou descer o rio em cima das balsas. E foi assim que ele se tornou peão de balsa. Portanto, a atividade de extrair a madeira foi a que mais retornou dinheiro para quem foi para aqueles lugares. E por mais de 40 anos, a vida ali circulou em torno do que as matas ofereciam. Eles não plantavam, era mata nativa. E toda essa multidão iam derrubando as matas, iam derrubando as florestas. Um deles comenta: o amigo conhece de sobra minhas propriedades aqui nesse oeste e sabe a quantidade de pinheiros, cedros e madeiras de lei que existiam. Isso dava perfeitamente para uma empresa poderosa trabalhar por muitos anos na extração de muita madeira. Pequenas propriedades por aqui tinham, em média, 8.000 pés de pinheiros. As pequenas. Tivemos 3 pinhais, a família dele, né, teve 3 pinhais com 15.000 pinheiros cada um deles. Diz ainda que existiam propriedades com mais de 200.000 pés de pinheiros. É impressionante a quantidade. Tudo por aqui era pinheiro, alguns tão grandes que 5 homens juntos não abraçavam. É impressionante as dimensões daquelas florestas, né? O quanto eram gigantes aquelas árvores, e quando aquilo caía, os troncos impressionantes que vinham derrubando árvores e tudo que havia pelo caminho. Eles dizem, inclusive, que se as famílias de trabalhadores tivessem, na época, derrubado e depois tivessem a preocupação de ir implantando novas mudas, hoje os seus descendentes, as gerações que vieram depois, teriam uma verdadeira fortuna em suas propriedades. Mas só se preocuparam em derrubar. Derrubar, devastar, sem a conscientização nenhuma de que aonde eles derrubavam, eles iam poder poderiam estar plantando mudas novas daquele tipo de árvore. E isso não aconteceu. A preocupação, então, né, hoje em dia, é que falta madeira. Não existe mais madeira. Cortaram tudo naquela época e hoje não tem mais. Então se formou verdadeiras extensões de terras para outras finalidades e não para as madeiras de lei. E hoje vocês percebem quanto é raro se ter, às vezes, móveis com madeira de lei, né? Os mais antigos ainda conservam em suas casas móveis com madeiras de lei que duram eternidades. Hoje tudo é descartável. Então a falta de conscientização, de educação ambiental
é o que produziu esse desastre, né, que nós observamos. E se não se tem essa preocupação, que hoje é muito rígida e saudável, para que não haja coisas semelhantes em outras áreas. Bem, mas o mais importante aqui é saber o quanto de madeira existia naquele lugar e como a produção dessa madeira, o corte dessa madeira, a benfeitoria dessa madeira, né, o beneficiamento dessa madeira que escorria pelo rio Uruguai, chegava até nós aqui e era distribuído para os países da região platina. Continuamos conociendo los peces del río Uruguay. Hoy vamos a hablar brevemente de una especie que no tiene buena fama, sobre todo lo que siempre nos gusta pescar. Sí, ¿no? Ese cantito cuando lo sacás afuera del agua. Bueno, pero tiene también su función dentro del esquema dentro del río. Es un pez al que le llamamos marieta, se refiere al armado o marieta, pertenece científicamente a Rhinodoras dorbigni, familia Doridae, que significa bagres o peces gato. El hábitat son los ríos, como el río Uruguay, el río Negro. La pesca es una especie que se pesca normalmente en la pesca deportiva. No es una especie que abunde mucho, pero cuando hay cardumen, hay cardumen. Y normalmente lo que decimos, hay descarnador y nos vamos para otro lado. No son descarnadores. Claro. Ahora bien, hay cosas interesantes sobre la pobre marieta. Biológicamente es una especie omnívora, o sea que tanto vegetales como carne, como pequeños peces, se nutre de ellos. Se reproduce entre octubre y febrero, marzo, y cuenta la historia que los pueblos originarios usaban, no está comprobado por supuesto científicamente, pero la historia lo cuenta así, en las puntas de flecha usaban el veneno de la marieta para matar animales grandes. Eso. Lo que sí sabemos que las chuzas de la marieta tienen un químico, una sustancia química que produce dolor e incluso hemorragia. Entonces la marieta, a pesar de que se dice ser tóxica, no es tan así. En la Argentina, sobre todo, el argentino come mucho, el entrerriano es muy de comer la marieta. Y Tatito come marieta todos los días. Yo creo que cuando escasea lo otro, la marieta funciona. No tenemos por qué despreciarla. Frito es rico cualquier pescado. Claro, la distribución está en la cuenca del Río de la Plata, en la cuenca del Río Uruguay. No es una especie que está en extinción, pero el Sistema Nacional de Áreas Protegidas lo considera prioritario. Por lo tanto, es una especie que hay que, más allá de lo anecdótico, es una especie que hay que tenerla en cuenta, hay que conservarla como cualquier otra, porque forma parte del ecosistema del río Uruguay. Muy bien. Gracias, doctor. Por favor. Y a continuación, como les proponíamos la semana anterior, con esta historia de los balseros, más allá de los registros históricos, existe mucha gente aún que ha vivido en su infancia o en su adolescencia, y ya con unos cuantos añitos encima, han vivido momentos de esa época. Y queremos rememorar con una charla muy amena que tuvimos con el amigo José Cardoso, que nos cuenta esta manera. Bueno, yo soy José Cardoso González. Nací en Cuarén y soy hijo de Martimiano Cardoso y de Irma González.
y éramos 7 hermanos. Y fuimos a la escuela en Guarén, todos. Terminamos la escuela en Guarén, el que pudo estudiar estudió algo. Y yo interrumpí mi estudio en el liceo, no terminé el liceo porque tuve que salir a trabajar. Y bueno, mi padre trabajaba en El Paso ahí, era botero, y trabajaba para la barraca americana, era encargado de ahí de la cargar madera y de las balsas que llegaban. Está buenísimo. Son amores sin destino. Hay una torre allá, ¿no? No sé si vos sabés, te acordás que no sé si está, ¿no? Una torre inmensa que le cruzaba un cable. Sí, es cierto. Altísima era. ¿Y de qué era esa torre? Una torre de hierro, toda bien. Sí, pero ¿para qué estaba ahí? No sé, cruzaba era comunicación, porque le dice que cruzaba cable ahí. Y un día yo iba por adentro y miré para arriba las torres, porque nosotros subíamos con mi hermano, que falleció después. Y me subían, tenía para ir hasta allá arriba, ¿no? Las escaleras. Subíamos para arriba a una altura allá y nosotros no íbamos más. Y un día subí, miré para arriba y cruzaban las nubes, ¿no? Así, y yo digo, se viene cayendo la torre. Salí me acuerdo bien. Y yo me fui lejos y nunca cayó la torre. Y ahí, bueno, enfrente sacaba la madera, las balsas llegaban hasta allí. Las balsas quedaban ahí, más quedaban del lado del brasilero, por la corriente, ¿viste? Porque golpeaba más la corriente de este lado. De ahí iban atando balsas, pero mira, y ahí venían sacando los catres para ir para donde cargaban, que ahí el ferrocarril iba hasta allá, o sea, no sé, vos conociste, ¿cierto? Conociste. Yo la vía. Tengo un vago recuerdo, ¿cómo era eso? Bueno, el tren iba hasta allá abajo. Llegaba a la costa del río. Llegaba a la costa del río, llegaba bien la vía. Ahí llegaban y ahí la vía seguía, tenía como en los rieles, eso, que entraban allá entre el agua, lejos donde enganchaban la viga para respaldarla para arriba, el guinche. El guinche llegaba allí y quedaba ahí, ¿no? Llegaba el guinche, no el vagón, no, llegaba el guinche. El guinche, no, los vagones llegaban hasta el lado, porque el guinche ahí traía las vigas, las levantaba y las iba colocando en los vagones ahí. Así que llegaba más de un riel a la costa. Claro, llegaban como dos por lo menos. Yo me acuerdo que después que cargaban un vagón, cargaban así aquello, no sé, estaba de foto por ahí, la iban llevando, como no había como máquina para tirar porque era pesado, con unas barretas grandes así en la rueda de fierro del vagón, y el hierro, iban haciendo así, iban moviendo así para correr, después trae otro, ¿viste? Hacía todo un trabajo bárbaro de cambiar de vagón para cargar la vida. Y ahí iban aprontando, después las máquinas iban sacadas allá, que iban para la barraca americana, esa que yo te digo de mi padre. Porque tu padre, ¿qué hacía? Era el encargado de la barraca americana allá. Cuidaba las balsas y cargaban, tenía la gente de él ahí. Y nosotros vivíamos allá en la orilla del río. Y jugando. Sí, ahora hemos pasado, pero mira. Y me dijiste que llegaste a dormir arriba de una balsa. Ah, sí, bueno, había balsa que habían unas cosas así. Que eran como unas casillas. Una casilla de tabla, de tabla, una escama, así todo. Ahí cerraba todos los pisos bien de madera, todo de tabla. Y ahí se dormía, ¿viste? Cuando sí, eso bajaba. Había que dormía ahí adentro. Y ahí se daba. Y teníamos la chalana que traían de la barraca, una hermosa chalana de cedro. ¿La traían de dónde? De Salto. De Salto. Sí, bien hechita, bien linda.
Esa teníamos nosotros, tenía mi padre, ya no. Y nosotros capo en el remo. Y íbamos nosotros solos de la isla hacia a la barra a comprar las cosas. Teníamos cuenta en los Militón para ir. Compraba, hasta rapadura compraba. Qué bueno. ¿Y ese, cómo era? Tengo la idea de haber visto un carro con unas ruedas inmensas. Ah, no, pero esa era el aserradero. El aserradero, ¿cómo? Ese era el aserradero. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era que se Los galgos, Los galgos. Bueno, ahí era donde era un trabajo malo porque eso sacaban del río, porque no, ahí para el aserradero, no era para el... Eso era para el aserradero, muchos años después de lo que yo te conté del... Ah, fue después. Eso sí, después, porque antes no había aserradero, no. Era solo allí que cargaban. Y las otras balsas, que también había un encargado del aserradero de Constitución, también llegaban, no sé por qué quedaban ahí, demoraban ahí, y el encargado era Lázaro Suárez, era que queda hijo de él ahí todavía, y el Neri Suárez era hijo de él, vive allá en Corea. Y ellas sí llevaban balsas enteras, iban las balsas enteras hasta Constitución. Y había gente de Corea que iba arriba en las balsas, que las llevaban allá, porque había, según la altura del río era cuando movían Por eso la barraca americana no llevaba balsa entera para allá, para Salto, porque si llevaba, la iban a deshacer en Salto Grande. Sí, Salto Grande, claro. Pero una vez fueron con una, cuando estaba alto el río, ¿viste? Una yo me acuerdo que fueron, las otras no cargaban ahí nomás. Y después fue que se armó el aserradero, yo fui creciendo también. Ya dejé de andar por allá y empecé a trabajar en las chacras cuando dejé de estudiar, ¿no? Estaba en la de la Peña y ahí sí trabajaba en el aserradero. ¿Llegaste a trabajar en el aserradero? No, nunca trabajé, pero estaba permanente casi toda la semana en el aserradero. Y vuelta y media había problemas de que se enterraban un galgo que no podían los tractores, porque hasta con caballos sacaron, o sea. ¿Cómo era ese? ¿Cómo era el sistema? ¿Desarmaban allí la balsa y te metían el galgo dentro del río? Y iban arrimando los rollos de a uno, porque cargaba de a uno. Y lo enganchaban levantaba que el pescuezo del galgo. Y bajaba atrás, bajaba y ahí estaba la viga. Estaba en la viga y después ahí lo tiraban, lo bajaban y al bajar se levantaba. Y ahí estaba para tirar. ¿Y lo tiraban con caballo? Tiraron con caballo, pero después el aserradero tenía tractor. Que había un tío mío que era tractorista ahí. Pero a veces no podía, ¿no? No podía con el barro, mucho barro, y pedían, allá yo iba. Me mandaban ahí de la Peña, ¿viste? Yo estaba ahí. Iba yo con un tractorcito más o menos grande en aquel tiempo, porque no había tractor grande, eran pocos. Y yo iba a tirar, ayudante, seguido iba. Y me acuerdo una vez que un gerente, ya era el Vasco Iriní, el tío del Tino, vos lo conociste capaz. El Vasco era No me acuerdo. Era muy macanudo. Y el Tino ya trabajaba en la aserradero, en el escritorio. Y él era el gerente, entonces un día me dio 100 pesos, ¿no? En una de esas que yo fui allá. Y dije, no, tomás. Y yo llevé los 100 pesos y le di a Juan de la Peña. Me dio eso el Vasco. No, qué esperanza, ¿cómo vamos a cobrar? Vamos a hacer una gauchada. Cuando pasaba vuelta y media, pasaban así. La tajada allá, frente a la granja allá. Para darle, no, pero ese era para él, era para... Sí, bueno, para un poquito. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Pintor de nubes camina
con sabor a mieles ruanas. Se nos acabó el tiempo, amigos. Continuaremos el próximo jueves y queremos enviarle un saludo a una gente de Estados Unidos. Está en Estados Unidos, el enamorado Moraes. Nos están viendo. Y su hermano Viruta, que están mirando, ¿no? Por saludo de un saludo grande. Las comunicaciones, ¿no? Sí. Será hasta el próximo jueves. Que pasen todos bien. Llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más, Torcasita, que llora sangre del ceibal. Las estaciones pasan, pero lo que permanece en tu hogar es tu lugar en el dial. Let's pretend it's not the end of the world. Siempre con vos. Siempre con vos, abrigando tu cuerpo con los mejores sonidos. Radio Bella Unión, 1250 AM y 105.5 FM. Invierno 2000.